Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Ahora en las Paredes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y compartir temas de mucho interés. Hoy vamos a hablar de historia, de las parejas de la historia, de aquellas mujeres y de aquellos hombres que juntos marcaron muchísimos hitos y, ¿por qué no?, marcaron incluso hasta la forma en la cual usted y yo hoy pensamos y vivimos. Ahora en las Paredes comienza ya. Cuando hablamos de historia uno realmente se fascina. No sé si a ustedes les gusta tanto el tema como a mí, porque aquellos que logremos conocer nuestra historia sabremos apreciar mucho más lo que es el presente y proyectarnos hacia un futuro. Y esas parejas formaron parte importante de lo que hoy somos, como les decía hace un minuto. Tenemos el honor de tener en el estudio esta noche de Ahora en las Paredes al psicólogo clínico y profesor universitario, también autor de libros de historia, el profesor John Spuro. Está con nosotros. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Guillermo, muchísimas gracias por la invitación y un gusto enorme compartir contigo este espacio. Para nosotros es un placer y un verdadero honor. Luego vamos a hablar de este libro, Seudónimos en la Historia, del profesor John Spuro. Aquí lo tienen más o menos, de él vamos a hablar un poquitico más adelante. Pero va a estar aquí acompañándome, gracias a toda esta por la dedicatoria también. Yo quiero comenzar, ¿y por qué decimos esto? Porque a veces la historia la hacen los hombres, dicen, o los individuos, para no quedarnos en un solo género. La historia lo pueden hacer de repente los individuos, pero ¿qué tan importante es una pareja como tal? ¿O qué tanto influye una persona en otra para la toma de decisiones, para afrontar algunas situaciones como tal? Pero yo quiero ir, John, desde el principio, desde Adán y Eva. ¿Te parece? ¿Comenzamos por ahí? Claro que sí. A ver. Sin duda, la importancia de las relaciones amorosas en la historia es uno de los valores, si no fundamentales, es un valor sin el cual no se puede mostrar la evolución de los procesos humanos. Así es. De hecho, esa frase tan manida de que detrás de cada hombre hay un gran hombre y una gran mujer, aunque hoy en día no se dice de esa manera, sino que al lado de un gran hombre, una gran mujer, o al lado de una gran mujer, un gran hombre, sin duda que tiene una base. Porque examinando el proceso histórico nos encontramos que decisiones que han afectado a pueblos, gobiernos, sociedades enteras, han tenido que ver con las relaciones de pareja en las cuales sus protagonistas, sean gobernantes o figuras importantes, esa pareja haya tenido una significación de valor. Es así. Y me gustaría, Guillermo, antes de entrar en el Adán y Eva, del origen bíblico, hacer un señalamiento didáctico que vale la pena comentar. A ver. Fíjate, las relaciones de pareja tienen dos ámbitos. Uno, el del episodio histórico, el hecho concreto. Y otro, el de las relaciones de pareja que han servido en la ficción literaria. Es cierto. Que hoy no nos vamos a ocupar de esta parte, pero hay que dejarla por sentado. Casos como el de Tristán e Isolda, o Romeo y Julieta, Sansón y Dalila. Sansón y Dalila, o el María y Efraín en la famosa novela romántica, han ejercido una influencia enorme en la literatura. Las relaciones amorosas, las pasiones, que a veces han estado vinculadas a situaciones tristes, trágicas, según el modelo romántico o el modelo narrativo que haya sido empleado. Es así. Pero no hace falta ir a la ficción cuando en el terreno de la realidad tenemos tantos casos y tanto material para señalar. Empecemos con la tradición bíblica. Adán y Eva. Sin duda que más que un hecho real que puede ser mirado desde la perspectiva de la fe, es un arquetipo básico, un concepto esencial en el cual la propia creación de Dios se expresa en un elemento inicial, el hombre, pero que necesita un complemento, la mujer, para que la procreación se haga posible y por lo tanto la perpetuación de la vida. Pero en ese símbolo están contemplados elementos humanos característicos de la especie. Uno, el de la mujer mirada como símbolo propio de la sexualidad. La mujer entendida también como fuente natural del pecado y por lo tanto en alguna medida de la propia perdición de la especie que lleva al propio Dios hasta arrepentirse de habernos creado. Es un arquetipo porque si lo miramos en la mitología griega, que es precristiana, anterior al cristianismo y simultánea o hasta anterior a la tradición judía,
en la mitología griega y en otras mitologías, este arquetipo de un hombre creado por Dios y luego el complemento con la mujer se repite en todas ellas. De modo que, como punto de partida, la pareja inicial es el molde a partir del cual se dan las relaciones románticas en todos los tiempos. Yo me quiero quedar todavía en la parte bíblica, si me lo permites, por favor, y es algo que va a ser medio controversial. Jesús y María Magdalena. Sí, hay muchas ópticas y no queremos lastimar cualquier susceptibilidad. Quienes miramos esto no desde la perspectiva teológica, que es muy respetable, pero lo miramos más desde la visión histórica, desde la óptica incluso cultural, antropológica. Sin duda que Jesús tiene que ser señalado como un ser humano grandioso en su espiritualidad. Así es. Fue la luz de la humanidad, marcó el sendero hasta nuestros días. Pero Jesús como ser humano también amó. Como hombre. Y amó carnal y pasionalmente, y muy posiblemente una mujer excepcional como la Magdalena supo no solo ser su seguidora, su fiel compañera, sino también el alivio de sus penas humanas. Se dice incluso, no sé si sea cierto, pero se habla de la influencia que tuvo María Magdalena en decisiones de Jesús. Sin duda, y hoy en día hay un rescate a partir de ciertas tradiciones simbólicas. De hecho, toda esta narrativa de Dan Brown y el Código Da Vinci se inspira en ello y en toda la descendencia de María y todo lo que habría dado origen al propio movimiento templario. Puede haber allí una mezcla de mito e historia, pero sin duda es interesante que el papel de María la Madre Jesús, por un lado, y luego María la Magdalena, sin duda que tienen una importancia significativa para la vida de Jesús y la vida cultural de la humanidad. Imagínate, estamos 2000 años todavía atrás, nos falta mucha historia que contar y ya terminó la primera parte. Quédese con nosotros, ya venimos con más. Esto es Habla a las Paredes, quédate con nosotros. Tema interesantísimo que compartimos con ustedes esta noche en Habla a las Paredes por acá, por Globovisión. Grandes romances que marcaron historia en el mundo. ¿Qué tal si hablamos con nuestro invitado ahora, el profesor John Spura, de Cleopatra y Marco Antonio? Sin duda, una figura significativa. Cleopatra, en primer lugar, con Julio César. Es verdad. Que fue su primer amor. Luego, a la muerte de Julio César, con Marco Antonio. Y de ambos, por cierto, tuvo hijos. Cesarión con Julio César y luego 2 hijos con Marco Antonio. Sería interesante decir que, al contrario de lo que algunos piensan, que Cleopatra de alguna manera fungía de taira o de prostituta, hay que mirarlo desde otro ángulo. Esta mujer, por preservar a su pueblo, al cual amaba, el pueblo egipcio, ella se sacrifica o de alguna manera se entrega al dominador, al conquistador, a cambio de que su pueblo fuese salvado. Ahora, Cleopatra se las traía. Claro. Seduce a Julio César y se las llevaba. Seduce a Marco Antonio y a la muerte de Marco Antonio intenta seducir a Octavio. Solo que Octavio, por uno de esos detalles curiosos de la vida, parece ser que no le agradaba del todo la mujer y se escudó en el pueril argumento de que la nariz de Cleopatra era muy larga. Por eso se suele decir por allí que la nariz de Cleopatra cambió el destino de Egipto y el destino del Imperio Romano. Hablando de imperio, Napoleón y Josefina. Sí, un comentario que quería relacionar con esa época. Mira, hay una figura importante y un romance interesante en Grecia, que fue el de Aspasia y Pericles. Pericles fue el gobernante democrático de Grecia. A tal punto fue su trascendencia que se dicen en Grecia que fue el siglo de Pericles, que marcó su siglo. Y él conoce a Aspasia como una cortesana, pero luego, enamorado de ella y de su inteligencia, decreta una ley de divorcio, se divorcia de su mujer y se casa con Aspasia. Y Aspasia es un complemento extraordinario por su inteligencia, además de su belleza. ¿Sabes qué? Ahora que dices eso, aquella mujer con experiencia, aquella mujer que quizás no solamente con unos dotes físicos importantes, sino que con esos dotes amatorios, que tanta influencia tuvo también en esa historia. Por eso te estoy hablando de Napoleón y también Josefina. Pues entendemos que esta señora también era una persona pues muy dada quizás a las infidelidades, entre otras cosas. Mucho. Josefina de Beauharnais
era una martiniqueña. Ajá. Que va a Francia. Martinica, como colonia francesa, enviaba muchos de sus nacionales a Francia y allí Napoleón la conoce, pero ya tenía una larga tradición de experiencias amatorias. Y Napoleón se encanta con ella, con su belleza y con su inteligencia. Y finalmente establece una relación, al principio estrictamente de vínculo informal, sexual, más luego finalmente la convierte en su esposa, pero en ambos casos había siempre, tanto de uno como el otro, muchas infidelidades, muchos celos, muchas traiciones, al punto que cuando Napoleón decide casarse con ella, se comenta en París en una frase genial, cómo se burlaban del emperador, y decían que lo que a muchos franceses les salió gratis, Napoleón tuvo que pagarlo. Así es. Sí, pero el hecho es que esta mujer ejerció un peso importante en decisiones de Napoleón y por lo tanto en decisiones del más importante imperio. ¿Recuerdas alguna de esas decisiones? Sí, cómo no. Por ejemplo, la invasión a España. La decisión de Napoleón de enviar a su hermano José, en ello la propia Josefina tuvo una influencia, además de que sus favoritos, los favoritos de Josefina, siempre lograba ella que Napoleón les asignara cargos importantes en la repartición del poder en Europa. Vaya, vamos a hablar un poquitico de nuestra historia. Simón Bolívar y la libertadora del Libertador. Sí, otra figura significativa, importante. Cuando Bolívar entra triunfante a Quito, desde un balcón, ella se destaca entre las mujeres, ella se atreve a enviarle una flor que toma Bolívar y con esa mirada fulminante ya esa misma noche, a partir de esa mirada ya se habían citado para la noche. Wow. Una noche tormentosa, una noche de pasión, ¿no? Abrumadora. Y recordemos que ella estaba todavía casada con un inglés muy flemático, pero parece que poco dado a la fogosidad que ella necesitaba. Más allá de esa parte estrictamente sexual y amatoria, sin duda que Manuelita ejerció un papel importante. ¿Cómo? Mira, protegiendo a Bolívar. En primer lugar, la protegió de muchísimas otras mujeres, por razones obvias, de su propio interés, pero la protegió de sus enemigos. Hasta el episodio de aquella conspiración decembrina, en que Bolívar, llegan hasta el aposento de Bolívar, los conspiradores para matarlo, Manuelita lanza a Bolívar, lo ayuda a lanzarse por una ventana y ella se enfrenta espada en mano a los que asaltaron el palacio. Y aparte de ello, continuamente sus arengas al pueblo y hasta a los militares para mantener la fidelidad a Bolívar. Y fue tal su fidelidad que muerto Bolívar, ella fue muy golpeada por las nuevas sectores emergentes en Colombia y en Ecuador. Sin embargo, ella mantuvo en esa fidelidad, mantuvo una tradición de respeto y culto a la memoria del Libertador. Al punto que cuando figuras importantes fueron a visitarla al lugar donde se había residenciado, un pueblito muy pequeño de Perú, por ejemplo, entre ellos Garibaldi, el gran luchador italiano. Garibaldi, en su retorno a Italia, se desvía del curso con su ejército solo para llegar a ese puerto peruano pequeñito por el placer de conocer a la que ya se llamaba la Libertadora del Libertador. Ya venimos entonces en breve con mucho más de este interesantísimo programa en la noche de hoy en Habla las Paredes. Quédate con nosotros. Continuamos llevándote mucho más de Habla las Paredes por Globovisión. Hoy, parejas que han marcado historia. A ver, antes de entrar en el siglo XX me había sugerido algo fuera del aire. ¿Cuál es la pareja que quieres una tocar? Pareja muy importante, que tiene unas connotaciones en el mundo intelectual y hasta en el plano sexual. A ver. Me refiero a la relación de varios años entre aquella escritora francesa que utilizó un seudónimo masculino, que se vestía de hombre, que causaba mucho escándalo en la sociedad francesa. Me refiero a Aurora Dupin o George Sand, que era su seudónimo, y uno de sus amores especiales, el gran pianista polaco que vivía en París, Chopin, Frédéric Chopin. Lo resumo rápidamente. A ver. Mira, ella era una mujer relativamente hermosa, bonita, atractiva, pero sobre todo caracterizada por una psicología masculina. Mientras que Chopin
era un caballero extremadamente delicado. Okay. En otras palabras, ella era un alma masculina encarnada o atrapada en un cuerpo de mujer. Y él era un alma femenina encarnada en un cuerpo de hombre. Eso no tiene nada que ver con homosexualidad, sino que cuando se unen, y así ella misma lo contó en sus memorias, funcionaban con una relación de intersexualismo. Es decir, los cuerpos, el de mujer era ella, el de hombre era él, pero los papeles psicológicos, quien ejercía el papel masculino en el acto sexual era ella. ¿Qué tal? Quien ejercía el papel femenino era él. Y por eso se complementaron bien, pasaron en Mallorca unas temporadas extraordinarias, hasta que después ella lo deja por otro nuevo amor. Y a partir de allí el propio Chopin, su tuberculosis, su depresión se aumentó y falleció muy pronto, muy decepcionado por el abandono de George Sand. ¿Y cómo influenció también esa relación en la música, por ejemplo, de Chopin? Mucho. Los nocturnos de Chopin, por ejemplo, pasan a ser cada vez más tristes a partir del abandono de George Sand. Cuando George Sand escribe sus memorias, alguien le advierte a Chopin que ella va a mencionar el episodio de su romance con él y le dice, George Sand está escribiendo sus memorias, y en forma muy delicada Chopin dice, lo dudo, porque a lo sumo esa mujer lo más que puede escribir no son sus memorias, sino sus olvidos. Vaya, me vengo al siglo XX y antes de hablar de repente de lo que puede ser Hitler y Eva Braun y la misma Eva Perón con Perón, ya que hablamos de música, Yoko Ono y John Lennon, ¿te parece? Sin duda, sin duda. Una pareja que hasta el día de hoy se discute mucho. Incluso se critica a ella, sobre todo supuestamente por haber intervenido demasiado en la vida de John Lennon y hasta por haber modificado su trayectoria y hasta su capacidad creativa, porque en los últimos años, a partir de la procreación de su hijo, de Sean Taro Ono, Lennon, a partir de allí se dice que John se quedaba en su casa mientras ella se ocupaba del marketing y de la gerencia. Hacía otras cosas. Pero John Lennon no es del todo exacto, aunque hay evidentemente una influencia importante. Pero no hay que disminuir el valor de ella. John Lennon fue un gigante, sí, claro, de la composición y de la música, pero ella tuvo un mérito como artista plástica, hasta como escritora. De modo que fue una pareja que vivieron muy enamorados dentro de la particularidad de la época, donde la droga, ciertos vicios, cierta relación libre y sin compromiso estaba presente. Pero yo reivindico el papel de ella, algo más de lo que se le suele atribuir. Una persona a la cual mucha gente odia, pues fue capaz de amar. Incluso le decía mi tontita a su relación. Estamos hablando de Hitler y Eva Braun. Exactamente. Una pareja menos conocida en su intimidad, porque Hitler siempre la tuvo en un papel apartado. Nunca la quiso reconocer como su amante y solo viene a darle el matrimonio 3 días antes de su suicidio, o admitido históricamente como tal. De modo que cuando ya el nazismo está ya en su fase terminal, es entonces cuando en un acto privado allí en el búnker decide casarse con ella. Pero no se sabe mucho de la influencia de Eva Braun en Hitler, porque ella simplemente se acomodaba a los dictámenes y a los caprichos del tirano. Ella llegó a decir que era el amante del hombre más importante de Alemania y del mundo, llegó a decir en algún momento. Hablando de relaciones importantes desde el punto de vista político, pues Eva Perón y Perón. Sí, hay muchas relaciones. ¿Sí? Me gustaría mencionar, además de Eva y Juan Domingo Perón, el de Eduardo VIII y Wally Simpson. Eva Perón, cuando conoce a Juan Domingo Perón, o Eva Duarte, mejor dicho, luego de Perón, ella era una mujer que no se oteaba en el horizonte un porvenir muy luminoso. Era una actriz, una mujer con algunos talentos, pero ella se multiplica su capacidad al darse cuenta que está al lado de un hombre, de este coronel, que puede ejercer un papel, como de hecho lo tuvo y lo ejerció, importante en la historia de Argentina. Y es allí cuando ella se convierte en su voz, en su referencia, y hasta en los momentos en que Perón se deprimía, Eva lo impulsaba. En varias oportunidades el coronel Perón estuvo a punto de irse del poder y quien lo sostenía era Eva.
Cuando Eva está ya al borde de la muerte, que eso a Perón lo marcó definitivamente, Eva escribe algo para el pueblo argentino que sintetiza toda su historia. Ella dice, siempre digan que esta mujer del pueblo, Evita, sirvió como expresión de la voz de los humildes ante el presidente Perón. Vaya, John, se nos fue el programa. Lamentablemente vamos a dejar te prometo una segunda parte. Y aquí tienen este libro, ¿ok? Espectacular por demás, que ustedes pueden pues tenerlo. ¿De qué manera? Mira, Cuéntame. simplemente escribiéndome a mi Twitter, @John Aispurua, J-O-N, sin H. @John Aispurua, y con el mayor gusto se lo obsequiamos en su versión digital. Aquí tienen por lo menos una opción interesantísima, Maxim Gorky, ¿ok? El verdadero nombre, ¿cuál es la diferencia de un seudónimo? Sí, ¿okay? el seudónimo es el disfraz, el disfraz onomástico que yo lo explico en el libro, sirve a veces para ocultar al personaje, a veces por capricho, y a veces por razones políticas o de persecución. Gracias, John, por estar Gracias con nosotros. a ti, Un gran placer. Encantado. Igual que nos hayan permitido ustedes una vez más entrar en sus hogares. Cuídense mucho, feliz noche y hoy que tengan un sexo histórico. Cuídense mucho.